Buenos días a todos, bienvenidos a una semana más de webinars que Bacredomatic tiene preparada para ustedes. Agradecemos su puntualidad, daremos inicio en breves minutos como oportunidad para las personas que aún no se nos conectan. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenos días a todos. En nombre de Bacredomatic queremos darles las gracias por estar formando parte de nuestra semana de webinars. En Bacredomatic reinventamos constantemente para brindarles herramientas que agreguen valor y mejores experiencias que aporten a su crecimiento personal y profesional. He de informarles que pueden realizar sus preguntas en la opción de chat, las cuales podremos desarrollarlas al finalizar la ponencia de este día. También dejamos en este chat nuestra encuesta solicitando de su apoyo en completarla para poderlos tomar en consideración en futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Rocío Arriola, gerente de riesgo integral en Bacredomatic. Rocío posee una maestría en gestión de riesgos, una licenciatura en relaciones públicas y comunicaciones de la Universidad Francisco Gavidia. Es gerente de riesgo integral en Bacredomatic y cuenta con más de 17 años de experiencia en la banca. Experta en ejecución de sistemas de gestión de continuidad de negocios y seguridad de la información, lleva 6 años liderando la gestión integral de riesgos y sus respectivos controles. Y sin más, Rocío, le damos la más cordial bienvenida a nuestra semana de webinars. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Qué placer estar con ustedes. Yo muy honrada por esta presentación que ha hecho Gaby con nosotros. Me hizo sentir así como que viejita. Pero bueno, la experiencia tiene ahí un componente ligado a la edad y yo honrada de poder transmitir estos conocimientos con ustedes. Siéntanse en libertad de preguntarme. Ahí Gaby me va a estar haciendo llegar sus preguntas para yo poderlas atender en el transcurso del webinar. Y si posteriormente pues requieren algún tema adicional, pues siéntanse en libertad de escribirnos y con el mayor de los gustos vamos a estar aquí como para poderles acompañar en este mundo maravilloso de la continuidad del negocio que se relaciona no solamente con esquemas de riesgo propiamente, sino con el dinamismo de la economía y de la estrategia de las organizaciones. Entonces, vamos a aprovechar muy bien este tiempo. Queremos hacer de este tema algo que podamos interiorizar, pero además de interiorizar, que nos deje como pensamientos claros de hacia dónde dirigir nuestras pautas de actuación, qué debemos buscar al interno de nuestras propias compañías para ir trayendo una mejor
sensibilidad en estos temas y una mayor capa de protección a nuestros negocios. Entonces, lo primero de lo que quisiera hablar es acerca de los conceptos básicos que ahora nos reúnen: la transformación digital y la continuidad del negocio. Y esto de integración digital es un término para muchos de nosotros nuevo, pero ojo que para las nuevas generaciones está en el ADN. Lo empiezan a conocer, interiorizar desde que nacen. Ahora los bebés tienen apps desarrolladas para poderle guiar en su crecimiento y su evolución. Y no es difícil ni extraño ver a un niño de 2 años con el celular de su papá jugando en internet. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros futuros clientes entienden la transformación digital como su único mundo y tenemos que considerarlos en nuestros esquemas estratégicos porque es el nicho en el que queremos estar. Entonces, la transformación digital es eso, es la integración de tecnologías en todas las áreas de la empresa y que está haciendo que nuestra forma, nuestros planes de trabajo cambien considerablemente. En ese sentido, necesitamos negocios que perduren en el tiempo, negocios que sean resilientes, que se puedan levantar ante las adversidades y que soporten los cambios inesperados. Entonces, para eso, el siguiente concepto es continuidad del negocio. Aquí lo que hacemos es planificar. Nos preparamos para el peor escenario posible y, como digo yo, pensando en que no va a ocurrir y pidiéndole a Dios que no nos pase. Pero si nos llega a pasar, algo de preparación tenemos y estamos listos para atender esos cambios. Entonces, en eventos de emergencia, en eventos disruptivos, necesitamos un plan trabajado en tiempos de paz que nos permita reaccionar de manera oportuna. ¿Cuáles son esos eventos o cuáles son esas disrupciones que pueden poner en riesgo nuestro negocio, nuestra forma de actuar y de operar? Bueno, traigo algunos ejemplos que podemos compartir. ¿Se acuerdan ustedes de esta noticia? La primera vez que se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp de forma conjunta, porque finalmente son ahora una asociación, todo el mundo se paniqueó, ¿verdad? Todo el mundo entró en pánico y ¿qué está pasando? Mi teléfono no funciona. Y entonces la gente reiniciaba el teléfono. La gente estaba preocupado de que si no le habían pagado, no había pagado la factura y le habían cortado sus datos. La gente estaba preocupada de que se le había caído el internet en la casa, si estaba pegada a la red de la casa o a una red pública. ¿Qué está pasando? Pero era en cuestión de segundos y minutos, una masa de personas reiniciando sus equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alta dependencia de las redes sociales hoy. Quiere decir que estamos atendiendo directamente el teléfono de forma constante. Entonces, yo no sé si usted ha hecho últimamente un ejercicio y se ha puesto a pensar cada cuánto usted consulta sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, por decir los más orgánicos, voy a decirlo de esta manera, los más conservadores. Ustedes saben que hay nuevas generaciones que están en TikTok y que tienen otro tipo de aplicaciones ya listas. Bueno, esto es importante porque eso quiere decir que lo que se está cayendo por esa dimensión que crece exponencialmente todos los días son plataformas que nos están sirviendo a nosotros para hacer negocios. Entonces, lo tenemos que ver como ese canal que nos conecta con el cliente y que nos permite hacer negocios. Los fallos tecnológicos son esos eventos para los cuales tenemos que planificar un plan de continuidad y estar listo para cuando ocurran, saber cuál va a ser la manera de actuar. Las noticias que están circulando en nuestro país. Podríamos estar enfrentando la 6ª ola de COVID ahora mismo. Ya empezaron a ver, este fin de semana yo tuve la oportunidad de salir de casa e ir al supermercado, fui a una farmacia,
fui a una tienda, bueno, entre otras cosas. Y me sorprendió ver que la cantidad de personas que portan su mascarilla ya es mayor. Veníamos de meses donde estábamos totalmente relajados, el uso de la mascarilla ya era voluntario, como lo es, sigue siendo ahora, y se había flexibilizado bastante. Pero en el último fin de semana, no sé si a ustedes les pasó, tuve la oportunidad de ver cómo un incremento de personas conscientes del riesgo con el que estamos pasando ya se están protegiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que las noticias vuelan, que las noticias están ahí listas para que las podamos consumir en tiempo real y que cada vez es más frecuente que oigamos de casos positivos de COVID. Y yo no tengo que explicarle eso a nadie más porque ya sabemos cómo funciona el tema de la protección del COVID y los efectos adversos en las empresas. Si esto no se llega a controlar en tiempo, pues podemos irnos todos para casa nuevamente, podemos tener cierres masivos de comercio o de actividades comerciales y no queremos que eso pase, porque si eso llega a pasar, pues la economía se afecta y al verse afectada la economía, hay una ola que va arrastrándonos a todos poco a poco, ¿verdad? Si los negocios no están cerrados y no producen, hay personas sin empleo. Si no tenemos empleo, hay menos poder adquisitivo. Si no tenemos un poder adquisitivo como el que necesitamos, pues todo nuestro esquema de consumo baja y finalmente la sociedad y la economía en general se afecta. Necesitamos entonces un plan para atender las crisis sanitarias y entender si esto llega a pasar, ¿qué hago con mi negocio para poderle hacer frente a estos temas? Y aquí traigo otros. Esto está pasando. Ustedes han visto cómo cierres importantes de arterias dejan negocios fuera de operación. De pronto, un mes trabajando en una calle que justo pasaba cerca de mi negocio, no necesariamente enfrente, pero cerca de mi negocio, desvía a los clientes por otras arterias y ese flujo de clientes ya no está llegando ahora a visitarme y yo ya no tengo una manera de trabajar con los clientes que antes llegaban normalmente. La tormenta tropical Julia, recordarán que nos tuvo pendientes del celular y de las noticias hace un par de semanas, viendo cómo en tiempo real se desplazaba hasta entrar en nuestro país. Y íbamos viendo cómo esto de ratos se intensificaba y finalmente se fue degradando y nos tenía ahí en vilo, sabiendo que si una tormenta afectaba por largo tiempo a nuestro país, pues eso iba a hacer que los empleados se fueran más temprano a casa, que algunos inclusive no fueran a trabajar, que negocios se cerraran. No sé cuántos vieron ustedes noticias de tiendas principales, cadenas de tiendas principales, reduciendo sus horarios de atención o inclusive indicándole a la población de El Salvador en general que iban a permanecer cerrados 1 o 2 días. Ese cierre temporal de 1 o 2 días, estamos de acuerdo que afecta nuestros números, nuestros propósitos. Entonces, ¿qué hace nuestra compañía en medio de algo que no podemos controlar, que es un factor externo, pero que trae una consecuencia negativa a nuestros intereses? Necesitamos un plan, trabajarlo en tiempo de paz, para que cuando esto suceda, sepamos cómo actuar. ¿Y qué decir de los sismos? El Valle de las Hamacas, le dicen a El Salvador, precisamente porque aquí eso es parte de la vida cotidiana. Pero la tecnología se ha incluido como parte de eso y ahora tenemos noticias en tiempo real. Los usuarios de los celulares Android y de Google ahora son advertidos inclusive antes de que aparezca el sismo. 10 segundos. A lo mejor algunos dicen, pero es muy poco, ¿qué hago yo con 10 segundos? Antes no teníamos esos 10 segundos tampoco. Y tenerlos ahora para algunas personas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Entonces, ahora mismo la tecnología ha avanzado tanto que ya se puede predecir, al menos con segundos, un sismo que va a poner en problema o que podría poner en problema a toda la economía y a una sociedad. Entonces, la continuidad del negocio es esa estrategia que recoge lo que está pasando a nuestro alrededor y nos permite ir fortaleciéndonos a lo interno para que de forma preventiva sepamos qué hacer para cuando esto suceda. Y eso es lo bueno de la tecnología y la transformación digital que ahora vivimos, que estamos viviendo un momento donde podemos hacer uso de esos recursos como para considerarlos y prepararnos a lo interno. Entonces, esto de la continuidad del negocio es el símil que conocíamos hace algunos tiempos que nos enseñaron nuestros abuelitos, que nos decían, miren, en guerra avisada no hay soldado muerto. Bueno, nosotros tenemos que tener esa capacidad de ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para prepararnos y poder reaccionar de manera oportuna. Entonces, cuando tenemos eso, entramos en un esquema de gestión que no es más que un proceso ordenado que nos permite precisamente identificar esas amenazas. ¿Qué puede de todo esto que está pasando poner en riesgo la operación de mi negocio? Reconocer esas oportunidades. Vean, algunos pueden decir, pero cierra 2 días. Si cierra 2 días el país, entonces yo dejo de vender en mi negocio. Pero otros miran eso como una oportunidad y dicen, genial, me cerraron el negocio presencial, pero me da la oportunidad de incrementar mis números con el servicio a domicilio. Y empiezan a ver esas amenazas como oportunidades, las transforman para su beneficio y como ya están preparados, hacen de esa oportunidad un momento para incrementar sus números. ¿Qué hacer para incrementar esos números y agarrar esas oportunidades? Bueno, identificar quiénes pueden ser esos socios estratégicos que yo necesito. Muy probablemente soy una empresa pequeña y con mis propios recursos no tengo la oportunidad de hacerle frente a un costo tan relevante como lo supone un plan con una inclusión de tecnología, pero hayan socios disponibles en el mercado que también están dispuestos a asociarse para que juntos crezcamos y agarremos esa oportunidad. Entonces hay que identificar quiénes pueden ser esos socios estratégicos. Y aquí vemos cómo han proliferado, por ejemplo, estos servicios de entrega a domicilio. Ahora uno recibe a domicilio no solo la comida, como antes estábamos acostumbrados a ver. Ahora uno recibe a domicilio el súper. Ahora uno recibe a domicilio las compras minoristas de ropa, de calzado, de enseres para la limpieza. Hay un gran montón de socios estratégicos que lo que están haciendo es aprovechando estas oportunidades, preparándose de previo para poder sacar adelante sus negocios. Pero todas estas cosas que estamos viendo y la inclusión misma de los socios estratégicos también requiere que nosotros entremos en un tema de entendimiento de las soluciones digitales. No solo es ver que puedo alinearme a Uber o a Hugo o a Pedido Ya, sino qué debo hacer a lo interno con lo que tengo para poder entrar en esa plataforma y hacer que la solución me permita seguir operando. O sea, ahí necesitamos hacer ese estudio también. Y finalmente, los 3 últimos puntos que aunque parecieran temas metodológicos o como le llamo yo, temas meramente didácticos, realmente hacen la diferencia. Necesitamos generar una cultura de prevención del riesgo.
Si el dueño del negocio no está pendiente de lo que pasa a su alrededor y está atento a identificar esos riesgos para trabajarlos y prevenirlos, esta es una empresa que agoniza. Si los que le ayudan a administrarla y atender el negocio no están atentos a establecer esos controles o esos procesos que hemos definido hacer en tiempo de crisis, entonces estamos en una empresa que agoniza. Necesitamos cultura de prevención de riesgo y esto empieza desde el más alto nivel, desde la cabeza. Y tiene que ir bajando, permeando en todos los niveles de la organización. Y para eso hay que hacer un esquema de concientización. Hay que estar hablando de estos temas. Hay que tenerlos sobre la mesa de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con los que toman las decisiones. ¿Has visto lo que está pasando en Guatemala? ¿Has visto lo que ha dicho el gobierno central sobre esta nueva regulación? ¿Has visto las noticias? Dicen que pronto va a entrar una tormenta tropical. Temas de entendimiento y luego es la contraparte, prevención del riesgo. Tenemos un plan, ¿te acordás que dijimos que íbamos a hacer esto y esto? ¿Estamos listos? ¿Ya revisaste que estemos con todo a tiempo? ¿Hay algo que no nos funcionó la vez anterior? ¿Cómo lo vamos a mejorar esta vez? ¿O cómo vamos a hacer para que esta vez no nos impacte de forma negativa? Concientización. Y producto de esa concientización, la mejora continua. Hacer que todo ese esquema vaya ascendiendo en una espiral que fortalezca mis procesos y me permita seguir operando. Entonces, eso es lo que hacemos en continuidad del negocio. Y para eso la gran pregunta, ¿verdad? ¿Hemos aprendido a vivir nosotros en una nueva realidad? ¿O nos hemos acomodado a un esquema que lo pusimos entre paréntesis y que creemos que va a ser una foto de nuestra historia que no se va a repetir? Cuando yo pienso en eso, pienso, estoy ante una sexta ola de COVID, por ejemplo. ¿Estoy preparada yo para que nos vuelvan a encerrar? ¿Estoy preparada yo para seguir operando de forma continua desde casa? ¿Estoy preparada yo para esta realidad? Son preguntas que tenemos que hacernos. Es decir, la historia nos lleva a aprender, pero el que no aprende y no toma las mejores prácticas de ese aprendizaje, estará repitiendo ciclos. Y esos ciclos son costosos, porque finalmente nos permiten seguir repitiendo ciclos, pero también repitiendo pérdidas, y es lo que no queremos. Hay que aprender de esto para prepararnos para el futuro. ¿Y cómo hacemos entonces para hacer que ese aprendizaje cobre vida? ¿Cuáles son esos beneficios y esas cosas que necesitamos hacer para que esto funcione de una manera tangible, de una manera real? Fíjense que quiero disculparme con ustedes, no sé qué pasó. Veo aquí que tengo un mensaje en latín. No sé si ustedes están preparados para hablar latín y entender latín. Yo no. Esto es un error. En la presentación que voy a mandarles vía correo para que se las compartan, esto va a estar preparado. Pero lo que aquí decía es que los beneficios de una adecuada gestión de continuidad del negocio no permiten permanecer en el tiempo. Lo que hacemos hoy va a tener un impacto, ojalá y positivo, en el futuro. Y sobre todo en las empresas que son familiares, lo que hacemos hoy es la construcción del patrimonio de nuestra descendencia, de las nuevas generaciones. Entonces necesitamos continuar operando para lograr que esos beneficios perduren en el tiempo. Y para eso necesitamos traer los beneficios de esa continuidad en la operación. Gestionar las interrupciones de las actividades. Establecer lo que a mí me puede dejar sin operar son estos tres temas principalmente. Me puede dejar sin operar la falta de internet, me puede dejar sin operar un fallo tecnológico donde mi sistema de distribución
no funcione, me puede dejar sin operar el hecho de que haya una normativa que cierre y que permita y que impida que los clientes salgan, me puede dejar sin operar el hecho de que mis colaboradores, la mano de obra que hace que las cosas pasen, se me enferme y se tenga que ir para casa. No estoy preparado para contar con gente de la misma experiencia, que conozca mi receta, que conozca mi proceso, etc. Y adquirir con eso una mayor flexibilidad. ¿Qué hacer cuando esto suceda? ¿Va a ocurrir? Entonces, ¿qué hago cuando esto suceda? ¿Qué de todo lo que hago puedo dejar de hacer para enfocarme en esto que es lo prioritario? Y esto, que es lo prioritario, eso sí no lo puedo dejar de hacer. Tiene que permanecer en el tiempo. Activo. Por último, hacer que esto pase de ser intención a ser un proceso. ¿Qué es esto de intención? Esa conversación sobre la mesa de la que hablábamos. ¿Te acordás que la vez pasada fallamos porque no estábamos listos y tuvimos este problema? Ok, ahora necesitamos una estructura metodológica. Ya no es ¿te acordás?, sino es la próxima vez que pase esto, este va a ser el nuevo protocolo. Y ya yo tengo definido el plan A, B y C con el cual voy a operar cuando esta situación vuelva a suceder. Eso ya se llama una estructura y eso se llama un aprendizaje organizacional, que es el que necesitamos para continuar operando. ¿A qué nos enfrentamos cada vez que hacemos eso? Nos enfrentamos a retos importantes que nos permiten hacer de lo que hacemos cambios en nuestros esquemas de trabajo. Estos esquemas de cambio hacen que las cosas se vuelvan de una manera más proactiva, pero también se hagan de una manera más estructurada. Quiero hacer un cambio en este momento de presentación. Permítame un segundo y mientras tanto no sé, Gaby, si habrá alguna pregunta que tengamos por ahí. Sí, claro, Rocío. Justo en el chat nos dejan algunas consultas. Ahorita pues solamente tenemos un comentario que nos dice qué buena ponencia, Rocío. Y tenemos una consulta que nos dice, ¿verdad? ¿Cómo poder identificar procesos de riesgo en mi empresa si no puedo estar presente todo el tiempo en cada proceso que hacen mis subordinados? Ok, muy buena pregunta. La realidad es que esas son como las nuevas realidades a las que ahora mismo nos hemos ido enfrentando. Esas nuevas realidades me permiten entender que no necesito yo estar presente para darme cuenta de lo que está pasando. Y aquí quiero ver si ya pueden ver, y creo que por ahí es donde vamos a ir contestando esa pregunta. Me dicen cuando ya puedan ver mi presentación nuevamente. Aún no, Rocío. Creo que todavía no nos está compartiendo. Ahí vamos. Listo. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Vean. Eso precisamente es lo que hace nuestra nueva realidad. La nueva realidad hace que nosotros no necesariamente estemos listos para estar ahí en el momento, ¿verdad? Que estemos en tiempo real, presentes en la compañía, pero nos permite identificar canales de comunicación y formas de ir entendiendo esos riesgos. ¿Qué se necesita ahí? Se necesita concientización de los que toman las decisiones, pero también concientización de los que operan el proceso, para que ellos mismos se vuelvan los autores que nos retroalimenten a nosotros sobre lo que está pasando. La mejor forma de darnos cuenta de lo que está pasando es aprendiendo a escuchar. Y ahí lo que se necesitan hacer son esos esquemas colaborativos donde esta gente tenga la confianza de retroalimentarme y de decirme, no, Rocío, esto no, lo que usted nos dijo que hiciéramos no nos está funcionando, porque los clientes se quejan, porque no se puede lograr atender en el tiempo,
que nos hemos comprometido. ¿Y por qué no lo puedo atender en el tiempo en el que me comprometí? Lo que pasa es que cuando yo intento sacar esto, lo hicimos pensando en que iba a tener X cantidad de pedidos, pero ha tenido tan buena acogida este cambio que ahora son muchos más los clientes que me lo piden y yo ya no doy abasto. Entonces yo tendré que entender que hay que hacer un análisis de la capacidad del proceso, como para poder identificar ahora, bueno, qué cambios tengo que hacer. A lo mejor le meto más tecnología o por otro lado, pues me acompaño de más personas para que me ayuden a hacer esto. ¿Cuáles son esas horas en las que no doy abasto? ¿Cuáles son esos momentos en los que el proceso no funciona? A lo mejor el proceso está analizado de forma lineal como para entender promedios, pero en la realidad no se trabaja con promedios durante todo el día, sino que hay momentos, hay picos en el día donde requieren mayor demanda que otros. Entonces, eso me dará como las pautas como para ir entendiendo horarios, para ir entendiendo disponibilidad de recursos y como para ir entendiendo en qué momentos del día yo debo tener a todos mis recursos disponibles y en qué momento los puedo despachar y darles un tiempo de descanso. Habíamos visto eso y precisamente uno de los retos a los que nos enfrentamos con la transformación digital es eso que hemos comenzado a considerar, que es el trabajo a distancia. Los retos del trabajo a distancia son la conectividad, la protección de los datos y la regulación. Pero ¿podemos renunciar al trabajo a distancia? Totalmente no. Esta es una nueva realidad que vino para quedarse y ahora cada vez son más las compañías que adoptan este método para poder asegurarse de tener un plan B y poder seguir operando ante las crisis. Entonces, si yo ya sé que esta es mi nueva realidad, que vino para quedarse y que en adelante las compañías que sobrevivan en el tiempo son las que mayor robustezcan este esquema de trabajo, tengo que hacer que estos retos puedan ser cubiertos. Entonces, ¿cómo logro temas de conectividad, de protección de datos y de regulación? Bueno, la conectividad tendrá que ver con esas alianzas estratégicas que me puedan medir en tiempo real la cantidad de recursos que yo necesito. Entonces, en el ejemplo anterior, puede que yo haya contratado un plan de internet casero, cuando lo que necesito es un plan institucional que me permita tener un mayor ancho de banda y un mayor flujo en los datos. Entonces, había contratado 10 gigas, pero 10 gigas no me dan abasto en la hora pico. Me funcionan en la mañana cuando el trabajo está lento o cuando tengo el promedio que yo espero de mis transacciones. Pero al mediodía, cuando es mi mayor flujo, entonces me quedo corta con eso y necesito incrementar el ancho de banda, necesito la conectividad más rápida. Entonces tengo que trabajar sobre ese reto. La protección de los datos. Ustedes han oído lo que les sucede a las grandes empresas. La gente ya tiene una conciencia mayor de la protección de los datos. Y estos nuevos nichos de mercado, los millennials, los centennials que van saliendo y que son generaciones que trabajan, tienen plena conciencia de lo que significa los datos y de su seguridad. Entonces, un boom reputacional negativo puede traer consecuencias nefastas en la preferencia de los clientes sobre una compañía. Yo debo asegurarme que la protección de los datos tiene una capa robusta. Y si yo voy a mandar a mis colaboradores a trabajar desde casa, tengo que asegurarme que los equipos que ellos tengan cumplan con todas estas capas de seguridad que protejan los datos de los clientes. Y cuando yo tenga eso, inclusive lo puedo incorporar a mi estrategia de marketing y poner un apartadito por ahí que indique que somos una empresa segura y que estamos al tanto de la protección de los datos de los clientes como un plus que le permita seguir generando confianza en los mercados emergentes. Las regulaciones van en ese sentido trabajando
temas que nos indican por dónde podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué trabajos son los que se pueden hacer a distancia y cuáles no? Y tenemos que observar el cumplimiento de esa regulación, porque con el acceso público que tenemos ahora a través de las redes sociales, los mismos colaboradores pueden hacer que los gobiernos o que los incumplimientos de las normativas sean públicos. Entonces, tenemos que trabajar sobre estos esquemas de control para asegurar que desde casa no vamos a tener una exposición reputacional negativa que ponga en tela de juicio nuestro actuar. Y esto ya lo habíamos repasado, no me voy a detener aquí. Entender que hay con esto una oportunidad de ganar y de perder. Habíamos visto precisamente el esquema de la ganancia o de los beneficios que tenemos, pero no podemos dejar de pensar que al no hacerlo también está la otra cara de la moneda. Perdemos dinero, perdemos clientes y perdemos reputación. Tema que necesitamos controlar para poder sacar adelante. ¿Cuáles son las conclusiones o recomendaciones en este tema? Y ya con esto voy terminando para dejar abierto el foro para preguntas y respuestas. La era digital es nuestra nueva realidad. Los que crecimos en un ambiente diferente, donde necesitábamos desplazarnos, inclusive a otra ciudad, para llegar a un supermercado, tenemos que desaprender, porque la nueva realidad es que el supermercado está a un clic. Y no necesito comprar en el supermercado con un clip. Ahora ya puedo comprar con un clip, con la barrotería de la esquina, con el mini super que abrió mi vecino a 2 cuadras. Y esta gente tiene un motorizado que me lo viene a dejar a casa. La era digital permite que todo el consumo al que yo necesito acceder esté en una computadora o inclusive en un celular. Los celulares inteligentes están a disposición de una gran cantidad de personas. En este país hay más celulares que personas y todos tienen saldo. Y las compañías de telecomunicación tienen las redes sociales de forma gratuita prácticamente en todos sus paquetes. Entonces, las redes sociales, ¿qué es ese mecanismo con el que yo puedo hacer negocios? Requiere de entendimiento y al final del día de preparación del negocio. ¿Cuál es la siguiente conclusión y la gran recomendación? Bueno, entender que los negocios van a sobrevivir siempre y cuando los dueños, los que lo dirigen, los que los administran, logren leer las oportunidades que hay en el mercado. Si usted no es capaz de anticiparse y no es capaz de desaprender para liberar espacio en su cerebro y darle oportunidad al nuevo aprendizaje, su negocio está en agonía y necesita hacer un cambio de mentalidad, un cambio de visión y un cambio de estrategia. Y por último, la prevención del riesgo no es el gasto que lo va a hacer matar su negocio, sino es lo que le permite adaptarse de una forma controlada a los cambios que estamos atendiendo. Eso es lo que traía preparado para ustedes. Quisiera dejar el espacio para que podamos conversar. Si alguien se anima y quiere interactuar conmigo, estoy a su disposición. Perfecto, muchísimas gracias, Rocío. Estamos totalmente seguros que todo el contenido de la sesión pues ha sido de muchísimo provecho para nuestros asistentes. Tenemos dentro del chat algunas consultitas, igual los invitamos, ¿verdad? Que si de pronto tenemos alguna duda que todavía no se ha colocado dentro del chat, este es el momento en el cual ustedes la pueden colocar y Rocío pues muy amablemente nos va a ampliar. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas y respuestas. Una de las consultas que nos dejaban, Rocío, dice, ¿cómo aplicar la continuidad del negocio si mi empresa no está digitalizada? Pues, la continuidad del negocio no es un esquema de trabajo para empresas digitales.
La continuidad del negocio es un esquema de trabajo para asegurar la continuidad de la operación en el medio en el que yo trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no tenga una empresa digital no es un obstáculo, se puede hacer. ¿Cuáles son ejemplos de eso? Bueno, dijimos que la estrategia de continuidad lo que me permite es seguir operando cuando yo tenga una crisis, seguir operando cuando tenga un tema adverso. Entonces, voy a suponer, no sé de qué tipo de negocio estamos hablando, pero voy a suponer que este es un negocio que hace costura, ¿verdad? Una sastrería, algo que hace a lo mejor vestidos a la medida y se dedica a ese tema. Y no es una empresa digital, no está en las páginas sociales, en redes exponiendo el negocio, y lo que tiene ya es un nicho de mercado que por la confianza y por el conocimiento, pues buscan a estas personas para hacerles trabajos a medida. Listo. Bueno, esta empresa puede tener amenazas que le impidan seguir operando. Hoy día, cuando el riesgo más importante es el de la crisis sanitaria y está relacionada a la salud, lo que yo necesito es establecer cómo voy a hacer para operar si uno de mis colaboradores, los que me ayudan a maquilar, los que me ayudan a coser, los que me ayudan a tallar, se me enferma y se me contagia. Tengo dos riesgos ahí. El primer riesgo es que me quedo sin una mano de obra que necesito para seguir operando. Y la segunda es que esta persona me contagie a los demás y me quede sin nadie. Entonces, plan de continuidad. Prevención. Voy hacia el inicio. ¿Qué hago para prevenir esto? Cultura de concientización. Por favor, cuidémonos. Por favor, no nos expongamos. Por favor, no vayamos a actos multitudinarios donde nos veamos expuestos. Por favor, el uso de la mascarilla de manera consistente, el alcohol gel, todos los temas de bioseguridad. ¿Qué pasa si se contagia? No venga, por favor, llámeme por teléfono, mándeme recado con alguien y no venga para aquí para que no nos exponga a los demás a este contagio y podamos seguir trabajando. Eso, señores, es un plan de continuidad para una empresa no digital que atiende al eje de la salud y la disposición de la mano de obra para seguir operando. Aplica para una panadería, aplica para un mini súper, aplica también para todos esos esquemas de trabajo en los que la mano de obra es indispensable para seguir operando. ¿Qué pasaría si no tengo este problema, sino con las personas, sino con la forma de la operación? En el mismo ejemplo, voy a suponer que este negocio cuenta con máquinas de coser eléctricas, a lo mejor máquinas de coser tipo rana, las que surcen, las que son planas, etc. ¿Qué pasaría si se va la energía eléctrica? Y yo no puedo operar durante un día porque todo el equipo no funciona. Bueno, yo no sé si las máquinas tengan esta opción dual para trabajar con pedal, como lo hacía mi abuelita, ¿verdad? Y dándole la vueltecita a la rueda, o si necesita esperar a que venga la energía para operar. Entonces, ¿qué debo hacer yo ante esa situación? Plan de continuidad del negocio. Si no tengo energía para poder operar a través de mi equipo, ¿qué puedo hacer para adelantar trabajo y poder operar en esas horas donde no voy a poder utilizar la maquinaria? Entonces, a lo mejor me traigo a la gente y en lugar de coser me pongo a cortar. A lo mejor dispongo de que la gente vaya a tallar los vestidos o los trajes a domicilio a entregar a los clientes. A lo mejor adelanto temas de toma de medidas, etc. Tengo un protocolo establecido para operar en tiempo de crisis y no necesariamente requiere del tema digital. En resumen y en conclusión, la continuidad del negocio es el esquema que me permite tener un plan B para cuando el plan A falle. Esa es la estrategia.
Perfecto, Rocío, muchísimas gracias. Creo que sumado a todo el contenido que nos presentaba y también a la última respuesta que nos acaba de brindar, va a sumar muchísimo a esta pregunta que nos dejaban dentro del chat, que nos decían, ¿qué elementos pueden ser claves para crear un plan de contingencia que me permita continuar con mi negocio si existiera una nueva crisis sanitaria? Sí, es correcto. Digamos que lo hemos conversado en toda la presentación, pero nuevamente trayendo conclusiones. Entender cuáles son los puestos críticos. ¿Cuáles son esas personas que trabajan conmigo de las que yo dependo y no puedo trabajar sin ellas? Ya sea porque tienen el conocimiento, ya sea porque suman a la producción, ya sea porque sin estas personas no logro sacar una tarea específica y que es relevante para el negocio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, como la crisis sanitaria lo que aborda es el riesgo de salud y de disponibilidad del recurso para mi negocio, yo tengo que identificar como primer punto cuáles son esos puestos de los que yo dependo para seguir operando. Y estos puestos de los que yo dependo para seguir operando, siguiente punto, entender, ¿son puestos únicos o tengo suplentes? Tengo una o dos personas o tres personas o es un equipo de 5 de los que dependo y pueden hacer lo mismo. Si esto fuera así, que es lo ideal, entonces el paso a seguir es hacer preventivamente que estos equipos estén blindados, estén protegidos. ¿Y eso qué implica? Que no los puedo tener juntos, que tengo que dividir ese equipo en dos y hacer que el equipo A trabaje en este sitio y que el equipo B trabaje en este otro. O que el equipo A venga un día y que el equipo B venga otro día. De tal forma que si una de estas personas se contagia, no me libere la mano de obra de todo el equipo. Tengo que hacer que la gente esté disponible y preventivamente protegida. Y luego ya lo que ya conocemos, ¿verdad? Todas las medidas de bioseguridad con una supervisión constante. No se trata de decirle hay que usar alcohol gel, hay que tener mascarilla, el pediluvio, la toma de temperatura. No, no, no. Es asegurarme que todos, el 100%, entiendan y lo cumplan. Entonces, eso es básicamente. Lo que tenemos que hacer es garantizarnos que si vamos a tener contagio y de alguien se nos va a enfermar, no se nos enfermen todos. Si fuera un puesto único, entonces yo lo que tengo que hacer es, a la ya, empezar a buscar un suplente. ¿De quién voy a echar mano el día que le pase algo a esta persona? Ah, le voy a echar mano de Margarita, que no estaba en esta línea de producción, pero ahora la necesito por la complejidad del puesto. Y empiezo a preparar a Margarita, a generar todo el conocimiento para que cuando esto suceda, Margarita esté preparada. Y mientras eso sucede, con las medidas de prevención para ambos puestos. Y el día que ya esté preparada Margarita, otra vez, vuelvo a los esquemas de separación y no dejo que estos dos trabajen juntos, ni salgan a comer juntos, ni lleguen juntos en el bus, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Eso es. Perfecto, Rocío. Agradecemos de verdad muchísimo la asistencia de nuestros participantes este día. Estamos totalmente seguros que todo el material ha sido valioso y solamente pues agradecer el tiempo y tenemos algunos comentarios dentro del chat que nos dicen muchas gracias por el contenido, sin dudar de mucho provecho, excelente ponencia. Gracias por todo. Esta valiosa información me ha dado mucho que valorar y pues sin dudarlo, Rocío, agradecidos totalmente por el tiempo, por el espacio y por compartirnos sobre su experiencia y sus conocimientos. Totalmente agradecida yo con ustedes, honrada, como les dije al inicio, de poder compartir el conocimiento que hemos adquirido en este tiempo con el foro y darles las gracias por haberme escuchado, por haber prestado atención a este material y decirles, el mundo va a seguir cambiando. Eso no lo podemos evitar.
necesitamos como último pensamiento de la ponencia, entender los cambios que están pasando en el entorno y la sabiduría necesaria para poder transformar esos retos en oportunidades. Así que este mundo es de los que lo afrontan de manera oportuna y entonces ahí estamos para poderles acompañar en todo lo necesario. Para BAC es un gusto y un enorme placer ser parte de la solución de sus clientes. Así que a la orden. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a todos. Y sin más, pues los invitamos a seguir participando en esta semana de webinars que apenas inicia. Mañana continuamos con nuestros temas, un emprendimiento con propósito. Les esperamos y muchísimas gracias a todos. Tengan buen día. Bendiciones para todos.